bienvenidos todos a esta nuestra próxima clase número 4 de Discipulado Básico Integrados a Jesús. Y esta clase tiene como tema fundamental el pecado. Hoy vamos a conocer qué es lo que es el pecado en sí. Muchas personas dicen, bueno, el pecado es hacer algo malo, pero ¿y qué es lo malo? El pecado, bueno, pecados son los pecados capitales. Muchas personas hablan de esto, de pecados capitales, hablan de los 10 mandamientos. Cuando le hablamos de pecado, el que no cumple esos 10 mandamientos está haciendo pecado. Y lo cierto es que esto va mucho más allá de eso. El pecado es transgresión de la ley. Veamos lo que dice la palabra del Señor en 1 de Juan 3:4. Dice, todo el que comete pecado quebranta la ley. De hecho, el pecado es transgresión de la ley. Así que esto es pecado, transgresión de la ley, quebrantamiento de la ley, no hacer cosas de acuerdo a la voluntad del Señor. Y estos 10 mandamientos que vemos allí, ciertamente es la ley mosaica, la ley que Dios le dio al pueblo de Israel. Junto con estos 10 mandamientos, Dios también le dio gran cantidad de otros mandamientos para la vida social en el pueblo. Así que el Señor le tuvo que dar ciertos requerimientos a las personas para que se pudieran encaminar por la vida y vivir en paz, en armonía, en amor. Hoy vemos que muchas de las leyes que tienen los gobiernos hoy en día están basadas también en la Biblia, pues muchas de las leyes tienen una similitud con esas leyes que el Señor puso en su palabra. Así que de esto nos demuestra la importancia que tiene esta ley y la vigencia que tiene también en nuestros días. El pecado tuvo su origen ¿con quién? Con Lucifer. Necesitamos entender esto. El pecado tuvo su origen en Satanás. Vamos a ver qué dice la Biblia al respecto. La palabra del Señor dice en Génesis 3 describe la rebelión de Adán y Eva contra Dios, porque sabemos que Satanás vino con una mentira que utiliza hasta los días de hoy, haciendo creer a las personas que podemos ser como Dios si accedemos al conocimiento. Y eso fue lo que ellos quisieron acceder. El árbol no era el árbol solamente del bien y del mal, sino era el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y la ciencia es conjunto de conocimientos. En este sentido, acerca del conocimiento, de lo que vemos hoy, de qué estudiar y todas estas cosas, tenemos 2 live que te queremos recomendar en Instagram acerca del conocimiento que viene de Dios, para que podamos entender cuál es la verdad, para que entendamos en el momento en el que estamos viviendo y el desarrollo que hay y la gran cantidad de información que hay, que no toda es real y necesitamos contemplar y comparar esa información con la información que Dios nos da en su palabra. El pecado tiene su origen en Satanás, a quien la Biblia llama también Lucero, hijo de la mañana, el más hermoso y poderoso de los ángeles. No estaba contento con su posición, no estaba contento y quiso ser semejante a Dios y por tanto se corrompió, y esto provocó su caída y el inicio del pecado. Te invito a que luego busques Isaías 14 del 12 al 15 para que puedas tener todo esto que te acabo de decir ahora, lo puedas corroborar con la palabra del Señor, porque recuerda que esto es un discipulado. Y nosotros te damos a ti aspectos fundamentales. El profundizar te corresponde a ti. El corroborar todas estas cosas y buscar la palabra del Señor te corresponde a ti. Probar todo para que puedas entrenar ese sentido crítico. Es decir, ese sentido de esto está bien, esto no está bien, y puedas pensar por ti y puedas buscar la guía del Espíritu Santo en todo. Cada vez que vayas a hacer un curso, cada vez que vayas a emprender algo, que vayas a hacer algo, pide la guía al Espíritu Santo para que Él te muestre cuál es la verdad, cuál es la realidad y si debes o no hacer lo que te propones hacer. Así que quiero que veamos que entonces no solo son estos 10 mandamientos, porque recuerda que en el Nuevo Testamento Jesús dijo que había un gran mandamiento y un segundo también, que debíamos amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, pero que también debemos amar al prójimo como a nosotros mismos. Esto es parafraseando, ¿ok? Entonces,
Este mandamiento resume todos los demás mandamientos, porque cuando amamos al prójimo y cuando amamos a Dios, por supuesto, primeramente, y al prójimo, vamos a obedecer los mandamientos de Dios. El Señor dijo, el que me ama cumple mis mandamientos. Además, los mandamientos de Dios no son gravosos, sino que son buenos para la edificación, para la vida en amor, en comunión, en comunidad. Así que tengamos en cuenta que cumpliendo estos gran mandamiento que incluye estas dos partes, estamos cumpliendo la ley, porque el que ama no roba, el que ama no va a mentir, el que ama no va a matar, el que ama no va a adulterar porque sabe que hiere. Pero esto siempre no es así. Muchas veces lo que sucede con el pecado es que entenebrece nuestro entendimiento. Una vez, conversando con una persona muy sabia, me dijo que parecía como que a las personas se les durmiera la conciencia. Y eso quedó para mí marcado hasta el día de hoy. Porque cuando yo fui a la historia del hijo pródigo, veo que la Biblia dice que él volvió en sí. ¿Sabe lo que significa? Que él estaba en las cosas del mundo, él estaba en los afanes de la vida, pero en un momento él volvió en sí. Gloria a Dios, que en muchos momentos nosotros volvemos en sí. Nuestra conciencia se despierta para entender. El Espíritu Santo nos convence ¿de qué? De pecado, de justicia y de juicio. Estos son términos que nos deben ser revelados y que entendemos a la luz de la palabra del Señor. La transgresión de la ley es pecado. La ley, la voluntad perfecta del Señor para nuestra vida. Así que vamos más allá, ¿no? Y decimos que es importante entender esto, que la transgresión a la ley de Dios es la transgresión a Dios, es el hacer lo que Él no quiere que hagamos, es no vivir como Él desea que nosotros vivamos. Y por tanto, rebelarnos contra Dios. El pecado tiene una relación directa con la rebelión, con la desobediencia. Por tanto, es tan importante para el Señor la obediencia. Es muy importante, que viene como resultado de la salvación. Creemos en Dios, somos salvos y decidimos. El Señor nos dio libre albedrío. Decidimos obedecer al Señor porque hemos entendido que lo que Él dice está bien, que lo que Él dice es bueno, es perfecto, es santo, es digno. Vale la pena seguir los mandamientos y los caminos del Señor. Así que vamos a mencionarte ahora. Quiero que mencionemos, que te mantengas ahí todavía al tanto, porque vamos a mencionar las consecuencias que tiene el pecado para tu vida. Porque muchas veces vamos por la vida y pensamos, no, yo no cometo pecado, yo hago todas las cosas bien. ¿Bien para quién? Necesitamos entender que el pecado va ligado a la obediencia y la obediencia va ligada a la voluntad del Señor, y la voluntad del Señor está recogida en la palabra del Señor. Así que si nosotros no conocemos la Biblia, nos va a ser muy difícil discernir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, y vamos a estar haciendo cosas que están mal pensando que no están tan mal. Vamos a tener una idea errada de Dios, porque vamos a creer, como muchas personas, que porque somos salvos por gracia, todos somos hijos de Dios, que no tenemos que obedecer, que la ley ya eso era para el pueblo de Israel y nosotros no tenemos que obedecer esa ley porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero recuerda que el apóstol dijo que esto no es para que lo utilicemos como libertinaje, sino que seamos conscientes que en todo lo que el Señor hizo, Él no vino a abolir la ley, sino que la ley se cumpla, pero por amor. Incluso la ley en el Antiguo Testamento tampoco tenía un valor salvífico, sino que la ley era más bien para demostrar al pueblo cuánto ellos se separaban del Señor, para darle pautas. Mira, si tú matas, tú estás haciendo algo que no es la voluntad del Señor, y por tanto tiene que haber consecuencias, y tú necesitas salvarte de ese pecado, tú necesitas ser rescatado de ese pecado que tiene consecuencias sobre tu vida. Y eso es a lo que vino Jesús. Vino Jesús para librarnos del pecado, de las consecuencias del pecado, que son la muerte en grande esfera, pero también son enfermedades, problemas, maldad y muchísimas otras cosas. Y ahora vamos a mencionar una de esas consecuencias, ¿ok? Las consecuencias del pecado. La primera, trae muerte. Lo vemos en Romanos 6:23, ¿verdad? Además, ¿cuál es otra consecuencia? Y de las peores, nos aleja de Dios.
nos aleja de Dios. Dios aborrece al pecado, pero ama al pecador. Lo vemos en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El pecado también destruye a la persona. Es imposible que el pecado nos haga bien. El Señor sabe que nos hace mal, si no Él no lo aborreciera tanto. El pecado tuvo lugar en la maldad. El pecado dio lugar cuando hubo desobediencia y rebeldía, cuando hubo orgullo, cuando hubo deseo de estar por encima del que te creó, del que te amó, del que te dio posición y lugar. Y eso es peligroso. Y mira lo que pasó a Satanás y mira lo que ha pasado a la humanidad y mira en el camino que vamos. Así que el pecado tiene esta consecuencia que nos destruye. Dice la Biblia en Gálatas 6 del 7 al 8: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Sabemos además que el pecado esclaviza a la persona. Yo siempre dije que el pecado, yo lo pensé así, lo sentí así, tuve esa revelación, así que el pecado no se sacia. El pecado te invita cada vez a más. El pecado alimenta deseos de la carne y muere tu espíritu y se hiere tu alma y la carne toma posesión de ti. La carne toma, ¿cómo decir posesión? Lo que quiero decir es que la carne tiene lugar fuerte en ti y te domina, porque ya tu espíritu está como que muerto, separado. Así que tenemos que entender que este pecado nos produce condenación. Por eso sentimos culpa, por eso sentimos condenación. Por eso nos sentimos perdidos, sentimos dolor, nos entristecemos. Y este pecado llama a más pecados. Recuerda que un abismo llama a otro. Dice la palabra en Isaías 31: ay de los hijos rebeldes, declara el Señor, que ejecutan planes, pero no los míos, y hacen alianza, pero no según mi espíritu, para añadir pecado sobre pecado. Así que un pecado muchas veces añade otro pecado. Por ejemplo, vamos y decimos una mentira, al otro día nos volvemos a tocar a esa otra persona y decimos otra mentira, y luego hacemos otras cosas para dar lugar a esa, para que no se descubra esa mentira. Entonces vamos produciendo pecado. El pecado nos aleja de Dios, nos entristece. Y lo último que quiero decirte acerca del pecado es que también el pecado entristece a nuestro Dios. Qué triste para nuestro Dios saber que las criaturas que Él creó con amor y que Él les quería un fin para ellos bueno, pues se desvían. Ratificar esto que acabamos de decir, que entristece a Dios, dice la Biblia: y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuiste sellados para el día de la redención. Es decir, no debemos entristecer al Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros. Él se entristece cuando nosotros como cristianos, una vez hemos conocido la verdad del Señor, una vez hemos entendido todos estos términos, seguimos pecando. Hay un peligro con endurecer el corazón a Dios, y esta es una de las consecuencias también del pecado. En nuestro corazón se endurece a Dios. El enemigo va tomando terreno y poder en nuestra vida. Le dejamos la puerta abierta al enemigo para que haga en nuestra vida como quiera. Y él es de los que dice: yo te doy esto para satisfacer tu carne en un momento determinado, pero después demando de ti demasiado, muchísimo, tu vida. Así que hoy oro para que el Señor destruya todo pecado en nuestra vida. Yo oro hoy para que el Señor nos perdone y podamos entender todas sus verdades y podamos venir a la luz y arrepentirnos. Yo oro para que todo vicio y toda atadura se rompa en tu vida en este día. Yo oro para que la unción del Espíritu Santo sea sobre ti y seas verdaderamente libre. Yo oro para que Dios nos cubra con su sangre poderosa. Yo oro para que entendamos el amor de Dios y vivamos para agradarle a Él y nos alejemos al pecado y nos muramos a la carne y vivamos en el Espíritu de Dios. Yo oro para que podamos decir como el apóstol: porque ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí.
y vivamos en el Espíritu y no le demos lugar a la carne ni al enemigo. Cerramos en este día toda puerta al pecado, al enemigo, a la transgresión y a la mentira y a la desobediencia. En el nombre de Jesús nos alineamos a la palabra del Señor y buscamos su guía en todas las cosas. En el nombre de Cristo, amén y amén. Espero que te haya quedado claro lo que es el pecado, las consecuencias que tiene para nuestra vida, cómo entristece a Dios y cómo podemos salir. Sí podemos salir porque Jesús venció el pecado y Él está disponible para ayudarte a vencer todo tipo de tentación, para ayudarte a avanzar, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que Dios nos da ese poder, ese amor y ese dominio propio que necesitamos para vencer toda tentación. Y recordando la palabra del Señor, terminamos este video donde dice: resistid al diablo y él huirá de vosotros. En el nombre de Jesús te envío un fuerte abrazo desde aquí, desde Alemania. Muchísimas bendiciones. Gracias por estar en nuestro discipulado Integrados a Jesús. Hasta la próxima clase.